Me arrepiento de haber venido hasta acá, de haber viajado una hora para volverte a ver. Y si estoy solo, voy escuchando tu voz. Puedo dejar muchas cosas para volver. En estos momentos 10 grados 4 hay en nuestra ciudad, el cielo gris, una jornada bastante jorobada, la de hoy con todo lo que tiene que ver con la llovizna, pero hoy tenemos buena compañía y llegó el momento de nuestro piloto de prueba de la vida. Le damos la bienvenida, cómplices, a nuestro querido amigo, el señor Emilio Ferrari. Ahí está. ¿Qué tal, Emilio? ¿Cómo estás? Buenas tardes cómplices. Buenas tardes, cómplices. Buenas Hace tardes. mucho que nos dicen buenas tardes, cómplices. Bueno, ¿qué tenemos para hoy, Emilio? A ver, lo prometido es deuda, de manera que venimos llegando de Salto hacia Concordia y sobrevolando el río Uruguay. Hoy de mañana estaba pensando que no voy a hacer una llegada rápida, sino que voy a hacer una llegada lenta. Una llegada lenta, Sí, bien. de manera que me daban vuelta en la cabeza dos o tres cosas, ¿no? Y es, si vamos a llegar a Concordia a ver con ojos nuevos una ciudad realmente interesante. También me había parecido importante hablar sobre el tema de la dronización de la historia, lo que habíamos hablado en la segunda charla, ¿no? Que era elevarnos un poco como si fuéramos un dron y ver ese proceso en película hacia atrás de lo que puede haber sido los lugares, los sitios que hoy son, hasta nombre tienen, ¿no? Sí. Concordia, Salto, Montevideo, Nueva York, ¿verdad? París. Pero hubo una época en la cual ese lugar, ese sitio, no tenía nombre. Curiosamente, me explotó la cabeza hace muchísimas décadas cuando uno se viene a enterar que desde el Big Bang, si es que existió, pero para ponerle un nombre al principio de las cosas, hasta el día de hoy, todo lo que conocemos en la historia, todo, absolutamente, desde el hombre prehistórico, las guerras, lo que aprendemos en historia, en nuestra formación hasta el día de hoy, si eso fuera un año imaginario, de enero a diciembre, todo eso que nosotros conocemos ocurrió en las últimas horas del 31 de diciembre de ese año imaginario. Con lo cual, todo ese año transcurre en una especie de formación del mundo, formación del planeta Tierra, de lo cual así lo llamamos nosotros, nuestra casa, de alguna manera, y la civilización o de lo que podemos estar hablando en lo que recorremos las calles, en automóvil o a pie, son cosas muy nuevas, y antes de eso hubo todo un estado de naturaleza que da origen a los sitios en donde todas esas cosas ocurren. Nosotros también somos hijos de ese estado de naturaleza. Sí. ¿A qué voy con esto tan raro y lejos de la columna, no? A ver conceptos de lo que podemos llamar hoy, por ejemplo, los patrimonios, ¿no? El patrimonio natural, el patrimonio material, el patrimonio intangible, del cual hablaremos en las próximas tardes sobre ese tema, ¿no? Pero todo parecería que discurre de alguna manera en ese recorrer el río por aterrizar en Concordia, en lo que tenemos, por un lado, y las necesidades de nosotros mismos, las necesidades del hombre, por otro. ¿A qué me refiero cuando utilizo la palabra necesidades? Me refiero a el combustible que hizo que todo se terminara construyendo, ¿verdad? En algunos casos también destruyendo, pero en esa situación, ¿verdad?, del hombre como hacedor de cosas, es lo que me interesaba rescatar. Entonces, hoy estábamos pensando de mañana, ¿no?, en un psicólogo humanista, quizás humanista
como yo, es una de las pocas definiciones que tengo, que es humanista, ¿no? Llamado Abraham Maslow, un psicólogo americano de la primera mitad del siglo XX, del siglo pasado, en el cual decía que los seres humanos nos movemos por necesidades, cumpliendo necesidades, básicamente, ¿no? Él las clasificaba en una pirámide de 5 ladrillos, ¿verdad? Con una base grande y con un vértice, el último bloque de piedra o de ladrillo, ¿verdad? Era un vértice que cerraba ese triángulo, y en el cual decía que las primeras necesidades era cubrir las necesidades básicas, las fisiológicas, como respirar, comer, ¿verdad? Tener un abrigo, dormir, así de básicas y simples. Una vez cubiertas estas necesidades, el hombre entendía que le faltaba algo más, esa sensación de insatisfacción que a veces tenemos cuando nos despertamos de mañana. Esas necesidades, él las agrupaba, las definía como necesidad de seguridad. ¿Qué vendría a ser eso? Básicamente era que eso durara en el tiempo. Sí. No hay mejor ejemplo que una heladera, un frigorífico en cada casa de familia para darse cuenta lo que podemos llamar la seguridad del alimento al comer, ¿verdad? Que eso te dure hasta el otro día. Después que teníamos eso cubierto, decíamos que necesitábamos sentirnos parte de, ya no solamente yo. Entonces ahí se inicia el grupo de amigos, las asociaciones, los clubes, ¿verdad? Las instituciones que agrupan gente en común, y lo que él definía como una necesidad de pertenencia. Sigo repitiendo la palabra necesidad casi como una guía de vuelo, y ahora vamos a ver por qué. La necesidad de pertenencia a un grupo. Después decía que teniendo cubierto eso, necesitábamos una necesidad de reconocimiento, ¿verdad? De que lo que nosotros hacemos sea bueno, que alguien nos reconozca tal o cual cosa. Eso da infinidad de ejemplos en lo que podemos llamar nuestra vida, ¿no? Como, la estructura jerárquica, los roles en una empresa, los roles en una familia, en un país, en una nación. Una vez que teníamos eso cubierto, llegábamos como a la última, que era el vértice de ese triángulo clasificado en cuanto a necesidades del ser humano por un lado, y era cubrir la necesidad del logro, de la autosatisfacción. Esa como quizás la última necesidad. Algún día volveremos sobre el tema de Abraham Maslow, que nos parece muy interesante, y cómo esa estructura de interpretación, básicamente, que solamente es eso, es una estructura de interpretación de que podemos llamar el combustible humano para hacer cosas, del hombre hacedor, del Homo Faber, llega y trata de explicar en lo que podemos llamar la teoría de la construcción, en este caso del patrimonio tangible del hombre, una ciudad como la que vamos a llegar próximamente, que es Concordia, nuestra ciudad hoy. Sí. Muy bien. Las ciudades son, en definitiva, producto de necesidades del ser humano, necesidades del hombre, ¿verdad? Es aquel pasaje de la caverna, de lo que teníamos para refugiarnos en la noche, a lo que podemos tener hoy, que es una trama urbana, un barrio, una cuadra y una casa, mi metro cuadrado, lo que la gente define hoy como mi metro cuadrado. Y esas necesidades básicamente van conformando una trama que le da carácter a la cosa. O sea, cada una de las ciudades en las cuales nosotros vivimos, o zonas suburbanas o periferias, se definen con algo que las caracteriza, ¿verdad? Que podemos llamar lo que los diferencia de otros lugares del mundo. Hace muchos años atrás, tuve oportunidad de entrevistarme con un especialista en restauración o en construcción o en proyecto, que es un especialista en hacer casinos, ¿sí? Casinos, ¿no? O sea, era una especialidad, ser arquitecto casinero, así se definía. Era un colombiano muy simpático y él se definía como un arquitecto casinero. Con lo cual, era llamado a distintos lugares del mundo, en este caso era Montevideo, mi
mi vieja ciudad natal, y el hombre se especializaba en cómo transformar un espacio en un casino, ¿verdad? Y el hombre me decía, bueno, tiene ciertas premisas, características, te tienen que meter adentro de una caja donde vos no sepas si es de día o de noche, se eliminan las ventanas, donde haya ruidos constantes y sistemáticos, donde no haya ni frío ni calor. Era un espacio que inducía solamente a la función que cumplía ese lugar, que era el juego, la apuesta, pasar un rato, en fin, sin hacer un juicio de valor sobre ese tipo de cosas. Bueno, un casino en Concordia, en Nueva York, en Dubái o en Pekín son prácticamente exactamente iguales. Yo puedo taparle los ojos a una persona y llevarlo a estos lugares sin carácter, ¿verdad? Y no va a saber exactamente dónde está. Lo mismo ocurre con los aeropuertos, lo mismo ocurre con los supermercados, con grandes superficies en los cuales tienen como una obligación de no parecerse a nada en particular, sino cumplir una función. Las ciudades, como Concordia o como cualquier otra ciudad del mundo, o cualquier lugar del hombre que ha ido cubriendo necesidades básicas, intenta buscar una caracterización. Son inequivocablemente únicas por tal o cual cosa, ¿sí? Yo camino por unas calles de Marruecos y sé que va a estar en Marruecos, unas calles de Tokio va a estar en Tokio, Estocolmo, Concordia, Buenos Aires. En el fondo y en la suma, lo que nosotros hoy definimos como la conservación patrimonial o la cultura patrimonial no es otra cosa que intentar conservar eso que nos hace distinto al resto. Hace unos cuantos años atrás me pidieron ensayara, dibujara alguna definición de lo que podemos llamar patrimonio cultural. Y en aquel momento se me ocurrió que era el conjunto de todos los bienes materiales e inmateriales existentes con carácter de testimonio y vocación de pertenencia a un colectivo. Algún día volveremos a esta definición que es... Lo voy a anotar porque me gustó. Que es interesante. Pero en el fondo aparecen 3 o 4 palabras que me interesaría destacar para ir redondeando este tema introductorio en lo que seríamos el próximo encuentro. Sería la palabra conjunto, ¿sí? Sí. El patrimonio es un conjunto de todos los bienes. Quizás a diferencia del matrimonio, que es el conjunto de todos los males, dice un chiste para ir a la vuelta. No te rías, Germán. Pero el patrimonio sería el conjunto de todos los bienes. Sí. ¿Qué implica la palabra conjunto? Una ciudad, por definición, es plural, sí. Es diversa. O sea, lo que importa ahí es el conjunto, no un edificio aislado. Entonces, una concepción actualizada de patrimonio cultural es el conjunto, básicamente, y no el edificio. Esto cambia toda la concepción que nosotros tenemos sobre las políticas de conservación, básicamente, ¿no? Y entonces nos interesa más conservar el edificio y su entorno que no solamente el edificio, pero también lo veremos en otro momento. Y hay otra palabra que a mí me interesa mucho, que es la vocación de pertenencia. Cada pueblo se identifica con algún elemento en particular. En la columna anterior de Germán se hablaba de simbología, que a mí me parece que es realmente el eje central de lo que podemos llamar los códigos de lenguaje inconsciente de los seres humanos. Eso es la simbología. La simbología es un hecho de comunicación ineludible desde que estamos en el mundo y con la fuerza absoluta que supera cualquier lenguaje. Ese es el símbolo, en definitiva. Es algo que conocemos absolutamente todos y que siempre nos representa y nos comunica algo. Entonces, esa vocación de pertenencia para un colectivo me parece que es lo que podríamos llamar el patrimonio cultural. ¿A qué vino todo este comentario? Sobrevolando el río Uruguay, llegando a Concordia. Lo que intentamos ver cuando lleguemos a Concordia, y eso es un poco la promesa y el desafío que hacemos hoy, es verlo con un carácter neutro, con ojos neutros, tratando de descubrir no aquellas cosas que nosotros definimos como lindas,
sino aquellas otras cosas que definimos como nuestras. Eso me parece que hoy por hoy debería ser la concepción básica para empezar a conversar, a entender, a discutir y a pelearnos sobre lo que podemos llamar nuestro patrimonio cultural. Qué loco hablar qué es nuestro. ¿Qué es nuestro? Una de las características que siempre he criticado, pero tratando de hacer una crítica constructiva de la ciudad de Concordia, es a veces, y creo que ustedes que vienen de afuera, tanto Germán como vos, quizás lo han visto mejor que yo, es la falta de ese sentido de pertenencia a una ciudad. Bueno, Germán, que es santafesino, es un santafesino orgulloso. Ha pasado más tiempo en Concordia que en Santa Fe, y él tiene su orgullo por, creo que hasta más que un concordiense nativo, pero sigue siendo y sigue cada vez que lo he visto llegar a Santa Fe le brillan los ojitos de estoy en mi lugar. Me imagino que vos con Uruguay, con Montevideo, más allá de todas estas etapas que nos venís comentando de tu vida, también tiene tu lugar en el corazón. Sos un nuevo concordiense, pero un montevideano por nacimiento. Y hasta yo he discutido con mis alumnos sobre el ser nacional argentino, y Argentina es un país tan grande y tan diverso que es difícil hasta encontrarle un ser nacional. ¿Cuál sería? O sea, el desafío es encontrar ese sentido de pertenencia. Según vos, mi estimado Emilio, ¿cuál sería el primer paso? Para encontrar el sentido de pertenencia, el primer paso es utilizar los 5 sentidos, que me parece que siempre es la puerta para el conocimiento básico que tenemos los seres humanos. Después vendrá la reflexión, la opinión personal, el análisis, pero los 5 sentidos me parece que siempre son la puerta básica para descubrir el sentido de pertenencia. Es ver el lugar, ¿verdad? Oír sus ruidos, comer su comida callejera, ¿verdad? Tocar las rejas, los muros, las puertas de madera que son absolutamente deslumbrantes en Concordia, como iremos viendo más hacia adelante. No sabemos por qué tienen ese ancho, por qué tienen esa prestancia, no son muy parecidas a otras puertas del mundo, ¿no? Y entonces me parece que ahí es buscar el sentido de pertenencia. Hay una pertenencia del recuerdo. Vos siempre me citás con cierta justicia si yo tengo nostalgia por Montevideo, ¿no? Y realmente lo que tengo es un recuerdo de Montevideo, un conocimiento profundo, un sentimiento de haberla ayudado a ser como es. Hoy por hoy tengo el privilegio, digo, inmerecido, ¿no?, de que algunas cosas que muestran los cruceros a los que van a Montevideo, tuve la oportunidad de ayudar a que eso se conservara. Entonces digo, es como una cosa de decir, bueno, ayudé a que esta ciudad tuviera su carácter, fuera distinta a Marruecos o a París, no fuera una ciudad casinera, ¿verdad? O sea, eso es lo que siempre intenté cuidar, en definitiva. Pero creo que el sentido de pertenencia básicamente está en donde entendí una ciudad y pasé algunos buenos momentos. Eso básicamente, en términos muy simples y básicos, puede ser lo que genera un sentido de pertenencia. El conocer, nadie quiere lo que no conoce, y el pasar en lugares. Eso es el sentido de pertenencia. Te tengo que preguntar a vos, Germán. Y lo que te tengo que contestar es que el sentido de pertenencia pasa por una discusión, pasa de un consenso. Es decir, yo creo que hay que llegar a consensos primero. Y el primer consenso debe ser la diversidad. Es muy riesgoso tratar de establecer una identidad ciudadana o una identidad nacional como un ser nacional, porque es como si fuera un brete que conduce a una forma de pensamiento único. Claro. Es muy riesgoso. Entonces hay que conocer los riesgos también de eso. Por eso la definición inicial me parece que debería partir de una discusión, y de esa discusión que debe estar centrada en la diversidad. La diversidad incluye lo de hoy y lo de ayer, y también lo de mañana. Entonces,
como decía Orwell, quien domina el presente domina el pasado, y quien domina el pasado domina el futuro. Así que son cuestiones que deben ser discutidas. No puede nacer de alguien que se arrogue ser la cabeza de determinado proyecto. Esto es comunitario. Sí. Esto tiene que ser si lo hacemos, tiene que ser un proyecto comunitario. Y en cuanto a lo de identidad... Y dinámico. Y dinámico, por supuesto. Claro. Y en cuanto a la identidad ciudadana, voy a coincidir un poco con lo que decía Emilio hace un rato. Es decir, lo mío con respecto a Santa Fe es más nostálgico que otra cosa. Pasé mi infancia, adolescencia, es muy raro que sean momentos malos de la vida. Claro. Y... entonces tengo recuerdos, pero desde los 17 años que estoy fuera de Santa Fe. Es decir, pasé por Rosario, por Mar del Plata, un cachito Buenos Aires, Concordia. Es decir, que llevo mucho más de la mitad de mi vida en esta ciudad y estoy afincado. Es decir, tengo raíces, porque del momento que vos tenés hijos en un lugar ya tenés raíces. Es decir, que hoy me siento realmente de la ciudad, parte de la ciudad. Y lo que no, si vos me pedís que a lo mejor lo mire con ojos ajenos a la ciudad, como para tratar de hacer un análisis un poco más amplio sobre la identidad, te diría que ocurre lo mismo que ocurre en todo lo que conozco, no solamente en Concordia, en todo el país. Es la negación de ciertas realidades, la negación de ciertas conciencias y de ciertas idiosincrasias. Que no es nada más que existan algunas supremacías como ocurre habitualmente en la humanidad. Y bueno, después, si seguimos con esto, tenemos 2 programas más. Sí, tengo que hacerle caso al querido Emilio y tengo que armar, aunque sea un podcast o armar un programa con ustedes dos, porque la verdad es que son temas para charlar. Sí. Una última cosita. Sí. Muy bien lo que las puntas que los pies que da Germán en ese sentido, ¿no? Hoy parecía como muy descolgado que habláramos de una escala de necesidades. Y desde hoy que empezamos a darle vuelta a este tema, buscando la pista de aterrizaje en Concordia para el próximo jueves, que seguramente va a ser gloriosa y lindísima, muchas cosas de lo que nos empezamos a preguntar, ¿qué es lo que vamos a ver? ¿Cómo tengo que interpretar esa nueva ciudad? ¿Verdad? ¿Qué es lo que debería preservar en esa ciudad? Muchas surgen de las necesidades que nosotros tenemos. Germán les dio una vuelta por allí sobrevolando sobre ciertas realidades que a veces las ciudades, cuando no tienen las necesidades básicas cubiertas, básicamente, ¿verdad? Se desnaturalizan, se caracterizan de alguna manera, ¿no? Esa gente que de alguna manera, cuando vos te ves obligado, como en algunas zonas de África, ¿no? Donde cada día tenés que ir a buscar tu alimento básico para no morirte, es muy difícil pensar en un concepto de cultura patrimonial. Claro. ¿Verdad? Entonces hay que entrar con una gran honestidad en este tema, que es hermosísimo, es de todos y genera una conciencia comunitaria muy grande, pero también tenemos que tener cuidado de que eso lo podemos hacer desde una cantidad de necesidades que ya tenemos cubiertas. Ahí partir hacia las otras. La de pertenencia. Ay. Qué lindo cuando me dejan pensando así. Les quiero agradecer a los dos, a Germán por quedarte, a Emilio como siempre. El agradecido soy yo de mi parte. Por estos análisis que siempre nos envía. Y nosotros nos vamos rápido, le mandamos un saludo grande a Ramiro, un saludo grande a Agustina. Gracias, Tero, por estar ahí como siempre. Gracias, Coti, por tu acompañamiento como todas las tardes. No, por favor, gracias a ustedes. Esta charla estuvo muy importante. No, nos encanta que estés acá, mi querido Coti. Mi nombre es Mariano Silva Torrea, nos encontramos mañana a partir de la hora 14 cuando arranquemos con una nueva edición de Cómplices.